Venus es lo que se llama la estrella de la mañana, depende de... ¿Cómo se llama? La estrella del alba, el lucero del alba, de hecho, sí, no me acordaba. Estaba traduciendo literalmente, es verdad, en España se llama el lucero del alba, pero también tiene otro nombre, no sé si lo sabéis, bueno, tiene muchos otros nombres, pero el lucero vespertino le llaman también, que es el lucero del anochecer, o sea, se ve a la mañana o al anochecer. En cambio, los otros planetas se pueden ver un poco, de hecho, ayer Marte, por cierto, si salimos después, se ve aquí justo al, ¿eso qué es? El sur, al sur se ve Marte y se ve Júpiter también y Saturno, pero Venus se ve solo a la mañana o al anochecer. ¿Sabéis por qué? ¿Podéis intuir así de primeras por qué? Exactamente, porque los demás planetas están fuera, con lo cual los podemos ver en realidad en cualquier posición. Si están cerca del Sol, bueno, de hecho, si están cerca del Sol, lo normal es lo que pasa con Venus. Solo se ve por la mañana, cuando depende del lado que esté. Depende, a ver si funciona esto de aquí, a ver si soy capaz. Hoy, ahí está. Si está de este lado, lo vamos a ver de la mañana, y si está de lado, el anochecer, o al revés, que nunca me acuerdo, tenía que pensarlo. Pero la idea es que siempre lo vamos a ver a la izquierda, perdón, en este caso a la izquierda del Sol, con lo cual lo vamos a ver al anochecer, en este caso, y si en este caso lo vamos a ver a la derecha del Sol, con lo cual lo vamos a ver al amanecer, exactamente. Por eso, porque está de este lado, nunca lo vamos a ver a medianoche. En cambio, Marte, que está por aquí, o Saturno, o Júpiter o demás, los podemos ver, dependiendo de la hora, pues en realidad a las 24 horas, ¿no? Salvo cuando es de día, obviamente, porque lo tapa el Sol. Entonces, esa es la idea, que Venus está más cerca. Y podemos verlo entonces eso, a mediodía, o perdón, al amanecer o al anochecer. O incluso, de hecho, si tenemos mucha suerte, como son estas órbitas elípticas, los planos están relativamente alineados, más o menos vemos que hay un pequeño ángulo aquí, pero hay algunas épocas cuando Venus está justo en el medio. Entonces, si tenemos mucha suerte, puede pasar justo por delante del Sol. Y esto, de hecho, es visible desde la Tierra, y de hecho Miguel es uno de los afortunados. En la Edad Media se cruzaban los mares en barcos, hay la famosa historia de este francés que estuvo durante 20 años cazando el tal, y de hecho se murió por el camino, creo recordar, pero no, Miguel tuvo que sufrir un poco. ¿Quieres contarlo tú mejor? Sí, porque es una historia muy chula. Es que merece la pena porque es una oportunidad que ocurre, bueno, en este caso el próximo va a ser dentro de 100 años, en el 2117, o sea que creo que ninguno de nosotros va a tener la oportunidad. Miguel sí que tuvo esa suerte. Sí, entonces hemos tenido la suerte en el 2012 y el otro de 7 años antes. Creo que había 2 tránsitos de Venus visibles para observar. Y entonces el último, en 2012, hemos dicho, en esta época estaba trabajando para Venus Express, para el satélite, y hemos convencido a nuestro jefe de ciencia, el Project Scientist, de hacer un gran evento con esto, porque claro, como ocurre tan pocas veces en la historia, hemos dicho, bueno, que hacemos la reunión científica que hacemos en los satélites cada medio año, en Mars Express también. Lo hacemos para que coincide justo con el tránsito de Venus. Y para eso, claro, hemos dicho, vamos a repetir el ejemplo que han hecho en el siglo XVII, XVIII para medir la distancia entre los planetas. Porque anteriormente era la única manera para medir realmente la distancia entre Venus, la Tierra y el Sol. Y Alex va a poner el vídeo para que lo veáis mientras os lo cuento. Entonces, hemos decidido hacerlo de 2 sitios diferentes en la Tierra, porque claro que tienes que aprovechar el ángulo de diferencia de la línea base para poder ver y medir la distancia geométricamente. Y entonces hemos ido con un compañero a Svalbard, que son las islas ahí en el norte, y ha sido un poco de aventura, porque claro, era junio y la temperatura máxima al día era 3 grados, y el sol no se ponía nunca, entonces siempre estaba de día, era una experiencia bastante interesante. Y hemos podido, que veis aquí atrás, hemos podido hacer estas mediciones. Desgraciadamente había también un poco de nubes, por eso veis
si lo pones otra vez al principio, Alex, ves que justo el principio no hemos podido observar porque había bastante nubes, no sé si era un poco más difícil. Empezamos aquí en la mitad y veis las dos líneas. En realidad están superpuestos dos imágenes. Unos con el planeta arriba, Canberra en Australia, donde han ido otros dos compañeros, y yo me he ido con otro a Svalbard. Entonces, ¿veis esta diferencia? Con esta diferencia geométrica, al final puedes calcular la distancia en el sistema solar. Entonces, hemos repetido el ejemplo, tenemos todos los datos y tenemos un caso científico, un pequeño ejercicio para niños, o si queréis hacerlo con vuestra clase, que podéis usar las imágenes y os explicamos cómo se puede llegar a calcular la distancia dentro del sistema solar. Entonces, ha sido una de las observaciones que verdaderamente que ha sido una pequeña aventura. Después, como no había de noche en Svalbard y además coincidía con la reunión científica de Venus Express, no hemos dormido durante 2 días. Y bueno, después estaba tan agotado que realmente durante un día no me podía levantar. Que fatal, fatal. Pero bueno, que merecía la pena. Estas son las imágenes. Y en la segunda parte de hoy vamos a hablar un poco del sistema de nuestra, digamos, iniciativa educativa. Y así también tenéis ahí el ejercicio para hacerlo en vuestra clase, si queréis. Y así ya puede Alex seguir con su presentación. No, yo encantado de que sigas tú, no tengo problema. Bueno, seguimos. Es que esto es muy interesante porque ahora también vamos a ver un poquito de la historia y cómo Venus ha ayudado a descubrir el sistema solar en general, ¿no? Y algunas cosas muy importantes. Entonces, ver un poquito, a ver si esto vuelve a funcionar. Sí, Venus en la historia. Bueno, a ver un montón de fotos de mujeres desnudas por aquí. En el caso de Marte era el dios de la guerra, en el caso de Venus también, porque era el primer objeto que se veía a la mañana, la estrella, antes de saber que era un planeta, el primer objeto que se veía y con su movimiento era muy importante. Todas las civilizaciones, no solo la civilización nuestra, digamos, cristiana, romana, sino también todas las civilizaciones. De hecho, todas las civilizaciones antiguas, conectadas o no a la nuestra, tenían un nombre para esa estrella y, de hecho, normalmente estaba muy asociado a la fertilidad. En nuestro caso era la diosa de la belleza, por esa belleza, pero también en muchos casos eso de la fertilidad, porque es la que aportaba la luz por la mañana. De hecho, para los cristianos originales, digamos, los cristianos... ¿Qué hay que hacer? Ah, perdón. Los antiguos cristianos era el portador de la mañana, el portador de la luz, que de hecho se llamaba Lucifer, era el que portaba la luz. Pero también fue ese ángel Lucifer que después cayó a los infiernos y bueno, de hecho fue lo que en realidad más parecido a lo que es la realidad después. Entonces, el conocimiento, aparte del conocimiento, digamos, mitológico, era esta luz que se movía a la izquierda o a la derecha del Sol. El primero, como siempre, que hizo las primeras análisis fue Galileo, con ese telescopio que comentaba ayer. Decíamos que, por ejemplo, había observado la Luna, había observado los primeros cráteres, viendo que ya era algo interesante, que no era solo un punto de luz. En el caso de Marte también, y en el caso de Venus fue muy, muy importante porque no se podía ver nada. De hecho, aquí he puesto cómo se vería Venus. Aquí, aparte de la luz, en realidad Venus, si estuviéramos cerquita al ojo, no se vería demasiado bien. Podemos entrever ahí unas manchas, pero en realidad estas manchas principalmente son en el ultravioleta. Para nuestro ojo humano, si vemos en el visible, no se ve, sería básicamente una pelota brillante porque refleja el 70% de la luz. Y eso es lo que veía Galileo. Veía una pelota, no tenía mucho cambio. De hecho, cuando lo vemos, digamos, del otro lado del Sol, es muy brillante, pero lo más importante es que veía unas fases, como fases de la Luna. Y esas fases de la Luna parece algo nimio, entre comillas, sin mucha importancia, pero eso quiere decir, igual que la Luna está girando en torno a nosotros, eso lo que quería decir es que el Venus no estaba rotando en torno a nosotros, sino estaba rotando en torno al Sol. Y esto es justo después de la publicación de la teoría copernicana, que en ese momento era un libro que estaba ahí,
pero era una teoría que podría explicar, pero no, digamos, no, nadie la quería aceptar, ¿no? Era en contra de todo lo aceptado. Y de hecho, esto fue la primera demostración de que la teoría copernicana era correcta. Y de hecho fue toda la revolución y por eso, bueno, acabó en la cárcel y muchos otros problemas que sabemos. De hecho, llevaba prácticamente eso, unos 50, 60 años en el aire, pero no era muy aceptada hasta el descubrimiento de Galileo. Poco a poco, después se fueron añadiendo descubrimientos científicos según iba mejorando la tecnología y justo lo que comentábamos antes, ese tránsito fue usado por primera vez con viajes, de hecho, se iban en los barcos estos que estaban en ese mismo momento descubriendo Sudamérica, el sur de África, pues iban científicos con sus telescopios midiendo ese paralaje, esos distintos momentos en que tocaba el planeta para ver justo la distancia de la Tierra al Sol. Y también en 1761 fue el primero que también, usando la misma técnica, pudo ver que había algo ahí, ¿no? Había como esa especie de gotita, ¿no? Que como cuando vemos también en un anochecer, ¿no? Que hay como esa gotita, ese pequeño diferencias de refracción, ¿no? Pues ahí igual veía esas pequeñas diferencias justo usando solo la técnica del tránsito. Entonces ya se supo que había una atmósfera ya en finales del siglo XVIII. Después, en este mismo siglo, bueno, ya el siglo pasado en realidad, siglo XX, fue cuando nació la espectroscopía y ahí ya empezaron a hacer avances, ¿no? Pero lo mismo, solo eran capaces de ver las nubes, no eran capaces de ver más abajo. Podían ver la temperatura que había ahí arriba, podían ver, bueno, que principalmente la composición era de CO2 y solo después cuando empezaron a utilizar investigaciones de radio, antenas de radio, que sí podían ver ya la superficie abajo y ver sí que con la rotación que tenía y ya empezaban a ver que era caliente. Pero bueno, en principio decían, bueno, es un planeta calentito, con mucho CO2, mucho efecto invernadero, y esto es ideal para las plantas. O sea, esto parece un perfecto invernadero, entonces hasta lo cual que compensábamos ayer, ¿no? de Marte, pues es un sitio perfecto, parece que hay unos canales construidos, es un sitio maravilloso, pues seguramente habría humanos. En este caso es segurísimo que Venus es un invernadero perfecto y esto es tal cual el conocimiento general que había en los años 50, antes de la carrera espacial. No, con la tecnología que había en ese momento, era un sitio perfecto para las plantas. No se sabía si había vida inteligente o no, pero plantas seguro. Vamos, hay CO2 seguro. Pero en realidad no era tan así. Entonces ahí empezó la carrera espacial. Esto es un poco en paralelo a lo que vimos ayer para Marte, lo que iba pasando. Y esto es muy, muy importante y algo que me olvidé de comentar ayer. El primer satélite que se lanzó, o sea, el primer objeto, la primera cosa que se lanzó, que nosotros, ser humano, después de miles y miles de años de tecnología, la primera vez fue en el año 1957, el Sputnik, a mí me gusta decir, como es una pelota de baloncesto con antenitas. No hacía nada más que daba unas vueltas, hacía bip, 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 ya está. Solo ese objeto en 1957. Y solo 3 años después ya estaban mandando cosas a Venus. O sea, imaginaos, el salto tecnológico es brutal. O sea, nosotros ahora, después de, ¿cuánto ha pasado ya? 50, 60 años, 60, casi 70 ya, madre mía. Ahora mismo, para mandar una misión a Júpiter o a Bepi, por ejemplo, ¿no? A Mercurio, tardamos pues entre 10, 15 años en desarrollar una misión, todo con mucho cuidado y tal. Pues en aquellos momentos, gracias, entre comillas, a la Guerra Fría, y también porque cuando desarrollas una tecnología, al principio avanzas mucho más rápido, después tienes que ir desarrollando mucho más lentamente, ¿no? Pero estos tíos básicamente descubrieron estos cohetes y dijeron, bueno, pues empezamos a meter cosas más grandes, cada vez más grandes, y las lanzamos cada vez más lejos. Empezaron a lanzar a Venus, eso en 3 años, ¿no? En pocos años ya estaban incluso las Voyager, ¿no? Después. Entonces esto a mí me sorprende muchísimo cómo iban lanzando misiones cada 2 por 3, ¿no? Y en este caso, 1962, el primer éxito fue de los americanos, también las Mariner, que tuvieron también éxito en el caso marciano. Fueron los primeros donde los americanos se llevaron, digamos, el gato al agua, que consiguieron verlo, pero ya vieron que
que la temperatura era rondaba los 400 grados. Fue, de hecho, el primer sobrevuelo. Veíamos ayer que no llegaron a órbita. De hecho, llegar a órbita a Venus es más difícil todavía que llegar a Marte. Pero pasaron de largo y tomaron los primeros datos. No había imágenes, creo recordar todavía, pero sí que pudieron medir la temperatura. Un momento. El siguiente paso era llegar a la superficie, igual que en Marte. Y vimos ayer que en Marte, de hecho, fueron los americanos los primeros que consiguieron tocar tierra con éxito. En el caso de Venus, fueron los rusos. Siempre hay una tradición de que los rusos son los que gobiernan, entre comillas, o los que han tenido más tradición en Venus, y los americanos en Marte, pues, bueno, por otros motivos, ¿no? Pero en este caso fueron los rusos con las sondas Venera. En los 60 iban bajando poco a poco, pero no había manera. Pues tenían que hacer los satélites cada vez más grandes, los landers, los aterrizadores, las sondas cada vez más grandes, más pesadas, porque no había manera de bajar. Estuvieron durante 10 años intentando llegaban solo a 20 kilómetros de altura, pero ahí se quemaban o sencillamente se rompían por la presión, porque estábamos hablando de 90 bares, son 90 veces la presión que tenemos aquí. Igual que en Marte el problema era otro, el problema es que hay muy poca presión, con lo cual no puedes frenar. En este caso frenar no es un problema, el problema es que, de hecho, lo vamos a ver ahora en otras misiones que se frenaban prácticamente solas. Pero el caso aquí es que se quemaban, porque estaban a 400, esto es 2 o 3 veces mayor que un horno, bueno, en este caso unas 2 veces la temperatura de un horno. Entonces, imaginaos si ponemos nuestro teléfono móvil dentro del horno y lo calentamos, lo que puede pasar, pues es lo que pasaba con la tecnología, y aún hoy en día es muy complicado y de hecho no se ha vuelto a hacer. Entonces, el éxito se consiguió con estas misiones, finalmente, con las Venera. Mirad, por aquí hay un humano, me parece, esta señora de aquí. Compararla con las misiones, ¿no? Yo he visto algunas de estas en vivo en Moscú, que los que hemos trabajado en ExoMars y en Venus Express también hemos ido bastantes veces a Moscú, y la verdad es que es un alucine ver básicamente un satélite de este tamaño con, literalmente, bueno, pesaban toneladas y toneladas con unas placas de acero para sobrevivir, ¿no? Era increíble para soportar esas temperaturas. Y por fin lo consiguieron en el año 75, la primera vez que llegaron a la atmósfera con este bicho enorme que pesaba, no recuerdo ahora, pero bueno, seguramente varias toneladas. Y bueno, esta fue la primera visión donde ya dijeron, bueno, ya era bastante claro que con 400 y pico grados las plantas no iban a estar muy cómodas, pero fue la primera foto de la superficie. Fue la primera, no era de una calidad excepcional, pero las siguientes Veneras que fueron mandando ya incluso con observaciones a color. De hecho, esto creo recordar que es el cover que tenía la propia cámara, digamos, la tapa que tenía la cámara, y duraron, no sé si lo tengo escrito aquí, pero bueno, no duraron mucho más de una hora, por ejemplo, estas de aquí, ¿no? Mientras tanto, los americanos seguían intentándolo, los rusos sí tenían éxito con muchos datos, pero los americanos les costaba un poco más, pero tenían misiones también con éxito. En este caso, lo que hicieron, dijeron, bueno, vamos a mandar sondas a cascoporro, en este caso estaban las Pioneer, y lo que tenían eran una portadora, que es esta de aquí, y tenían 4 sondas de descenso, una grande con un paracaídas y otras 3 pequeñitas, que son estas de aquí paralelas, están en los lados, que eran sin paracaídas. Pero venga, mandamos y bueno, que llegue lo que quiera. Y de hecho, todas llegaron a la superficie y una de ellas, una de las pequeñitas sin paracaídas, incluso sobrevivió abajo. ¿Pero por qué eso? Porque no hacía falta siquiera un paracaídas. Es tan denso que llegaba a una velocidad razonable. No recuerdo ahora los valores, pero bueno, lo suficiente para no estrellarse como sucede en el caso de Marte. De hecho, que frenar es muy complicado porque con paracaídas no llega, no hay densidad, no te frena lo suficiente. En este caso, se dejaron caer no solo las sondas, sino que incluso este satélite portador pues se seguía detrás, o sea, soltó cada una de las sondas, incluso toda la portadora, pues todo atravesó la atmósfera. En el caso de esta portadora, bueno, llegó solo a 100 kilómetros de altura, porque ya a esa altura la densidad empieza a ser muy, muy grande. Pero lo más interesante de esta misión no era esta parte, esta era la parte, digamos, de entrada. Lo más interesante de esta misión fue el orbitador de Pioneer, que duró, de hecho, 14 años, ¿no? Sí,
14 años y fue la primera misión que probó un radar. O sea, tuvieron muchos estudios de la atmósfera, porque, de hecho, todo que hemos hablado hasta aquí ha sido de la atmósfera y solo tenemos una imagen de la superficie, bueno, 2 o 3 de las rusas, pero desde aquí no sabemos todavía cómo es, no sabemos si tiene volcanes, si tiene ríos, no tenemos ni idea, ¿no? Y todo esto fue la primera vez que dijeron, bueno, si a nivel óptico no podemos ver lo que hay debajo, vamos a intentarlo con radar. Entonces fue la primera misión que lanzó radar y fue la primera que consiguió hacer un mapa aproximado de la superficie. Entonces demostraron que el radar era muy útil y con las primeras imágenes en el óptico y en el infrarrojo, sobre todo, vieron, en este caso es el ultravioleta, son estas manchitas que vemos por aquí, estas, digamos, estas bandas, esto es lo que se ve a nivel de ultravioleta, que hay algo ahí, hay una sustancia que absorbe el ultravioleta que aún hoy en día sigue siendo un misterio de saber lo que es, pero hay algo ahí que hace que podamos ver las nubes cómo se mueven y una sorpresa que vieron en el Polo Norte, sobrevolando por arriba, vieron algo aquí, que de hecho esta es la imagen que tenían, estas dos imágenes, hay varias más, pero bueno, no tiene mucha más resolución que esa. Había algo ahí, lo llamaron el dipolo, algo que está en el Polo Norte, ¿no? Y no sabían lo que era. Y de hecho, vamos a ir viendo después, ¿no? A ver qué pasa ahí. Lo más importante, bueno, también, mientras tanto, los rusos también seguían mandando misiones. En este caso, de hecho, esta fue prácticamente la última visión planetaria que hubo en los tiempos digamos, la caída, digamos, de importancia de los rusos, ¿no? Al final de la Guerra Fría, en el 84, las misiones Vega, que fueron súper interesantes porque eran estos básicamente un globo sonda, digamos, ¿no? Mandaron estos globos y consiguieron vivir durante 2 días, los mandaron a un lado del planeta y fueron durante 2 días flotando por la atmósfera a unos 54 kilómetros, que es el tope. Las nubes principales que se ven están a unos 60 kilómetros más o menos. Vamos a ir viendo varias gráficas, pero más o menos tiene 60 kilómetros de nubes. Las nubes que tenemos aquí en la Tierra, que se ven aquí, están a un par de kilómetros de altura. De hecho, los aviones están, nunca me acuerdo las alturas, pero están a unos 10 kilómetros y ya estás bastante por encima. Esto estamos hablando de 60 kilómetros de nubes muy densas, además. Bueno, el caso es que mandaron estas globos y sobrevivieron durante mucho tiempo y tenemos muestras in situ de la atmósfera. Pero aún así, lo mismo, seguimos sin saber lo que hay debajo. Tenemos este mapa previo de Pioneer solo. Entonces, la siguiente misión, bueno, esta es una animación muy bonita, que de hecho aquí es cuando ya se perdió la señal Y en los 90, esta fue la misión Magallanes de NASA, que fue una misión directamente dedicada casi exclusivamente a hacer radar, usar estos radares de apertura sintética. Básicamente usa la antena de comunicaciones, en vez de apuntar a tierra, apunta directamente a la superficie y usando eso como radar son capaces de saber principalmente la altura de la superficie. Fue la primera vez donde ya pudimos hacer, y lo tengo aquí, visto que tengo el botoncito, donde ya podemos saber lo que hay aquí abajo. Esto es un mapa de altura, donde ya podemos ver la superficie de Venus. Y es un mapa pues no recuerdo ahora, pero el 90 y pico % de la superficie ya no es una resolución espectacular, pero sí tenemos una visión de toda la superficie, ¿no? Y cosas a remarcar de esto, no voy a entrar mucho en detalle, pero bueno, hay volcanes, sobre todo lo más importante es que hay muy poquitos cráteres. Hay muchísima actividad volcánica, no reciente, pero sí se ve que básicamente lo que contábamos ayer de los cráteres, ¿no? En Marte tenemos prácticamente todo el registro, igual que tenemos en la Luna, desde hace 4.500 millones de años. Pero aquí, si empezamos a contar cráteres, en realidad hay muy poquitos. Hay algunos muy grandes, pero pequeños hay pocos. Entonces, bueno, eso por una parte es normal, tenemos una atmósfera muy densa que no permite que, o sea, digamos, que se quemen, que lleguen a la superficie y que se quemarían en la atmósfera. Vale, hasta ahí es normal, pero si se hace todo el análisis, toda la superficie de Venus no se encuentra en ningún sitio que tenga más de unos 500 o 700 millones de años.
Por otro lado, tampoco hay actividad tectónica como en la Tierra. De hecho, la Tierra es el único planeta que se conoce que tiene placas tectónicas como las nuestras, que, digamos, de hecho, en la Tierra tampoco puedes ver lo que pasó hace 4.000 millones de años, porque después de unos pocos millones de años todo se va tapando, ¿no? Las placas se van reconvirtiendo y se van erosionando. Con lo cual, de hecho, también por eso Marte es muy importante, porque es uno de los pocos sitios donde podemos ir allí a tomar muestras de hace 4.000 millones de años. Pues en Venus tampoco. En Venus toda la superficie, más toda entera, tiene entre 500 y 700 millones de años. Entonces, una de las teorías es algo pasó muy gordo, que básicamente cambió todo el planeta entero. No se sabe lo que, pues una de las teorías es que básicamente todo el planeta, digamos, explotara, entre comillas, a nivel volcánico, quiero decir, y que todos los volcanes se activaran y toda la superficie se cubriera de lava, todo el planeta entero. Hay muchas teorías, de hecho también puede ser que esa falta de actividad tectónica, de placas tectónicas, digamos que el movimiento de placas de la Tierra es una manera de que el flujo térmico de la energía del planeta se vaya disipando, ¿no? Básicamente ese calor va saliendo de alguna manera y se va distribuyendo a través de las placas tectónicas, de las dorsales oceánicas y demás. Pero en Venus no lo hay. Y entonces una de las teorías es que es eso, que esas placas no se muevan, con lo cual la energía no tiene por dónde salir, se va acumulando y ¡pum! Y estalle, entre comillas, en un evento catastrófico a nivel planetario, a nivel global, y regenere toda la superficie. No se sabe, de hecho, si esto ha pasado una vez o si a lo mejor pasa cada X millones de años o si va a volver a pasar. Eso no se sabe, es algo que tenemos todavía que averiguar. También saber si está activo o no. Ahora mismo no se sabe. Bueno, vamos a ver ahora algunos resultados, ¿no? Pero esa es la información que teníamos. Esto es de los 90, ¿no? Esto es de los datos que tenemos con las misiones, con la misión Magellan hasta el año 90. De los años 90, no recuerdo ahora cuándo acabó, finales de los 90. Y esto es lo que se sabía entonces. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que Venus y la Tierra, ya lo comenté ayer, son los planetas, de hecho, los planetas más similares. Marte en realidad es mucho más pequeñito, Mercurio también, pero bueno, Mercurio está demasiado cerca del Sol y bueno, ya os comentaron el primer día que son condiciones muy distintas. En realidad, los que se llaman planetas más en planetología comparada, los principales es, teniendo nosotros como, obviamente, egocentristas aquí, planetocentristas, nuestro como referencia, entonces el vecino de arriba y el de abajo, ¿no? Marte se parece más, en realidad, en condiciones que tenemos de atmósfera, si tiene su atmósfera, si tuvo agua. Venus, en realidad, no sabemos lo que pasó antes de esos 500 o 700 millones de años, pero sí sabemos que ahora tiene una atmósfera enorme. Vamos a ver ahora si estamos en la Tierra, como comenté ayer, se está relativamente bien, algunos mejor que otros, pero en general más o menos no nos podemos comparar, no nos podemos quejar, o al menos comparado con un marciano o un venusiano. Tenemos una atmósfera de oxígeno, agua líquida, 22 grados. En cambio, en Venus, por estas misiones que hemos visto, tenemos 97% de CO2, gotitas, nubes de ácido sulfúrico, vientos de 400 kilómetros por hora, presión de 90 bares y unos entre 400 y 500 grados en la superficie. O sea, si tuviera pensado buscando sitio para vacaciones próximamente, por ahora no. Vida aquí, en principio, ni la buscamos. Podría a lo mejor haber otros tipos de vida. Se teoriza a lo mejor flotando en la atmósfera, en algunas capas, sí que puede haber temperaturas razonables, incluso alguna gotita de... Bueno, gotas de agua ya es mucho decir, ¿no? Pero bueno, hay vapor de agua también, pero muy, muy poquito. De hecho, vemos aquí las componentes. Si comparamos la presión 1 a 90, las temperaturas entre 15 de media en la Tierra a 450, y después, eso, en nuestro país, iba a decir, bueno, nuestro país también, pero en todo el planeta, nitrógeno, oxígeno y tenemos, de hecho, esto es una de las cosas más importantes también que vamos a hablar y comparación también con Marte. En la Tierra tenemos, si ignoráramos un momento todos los países y las variaciones de altura, si cogiéramos todo el agua que hay en el planeta, que parece que hay mucha,
si cogiéramos todo el agua que hay en el planeta, incluida en la atmósfera, en los ríos y demás, y la distribuyéramos por todo el planeta, tendríamos una capa, digamos, equivalente de un océano de 3 kilómetros de altura. Eso es lo que habría en todo el planeta. En Marte, si lo comparamos con lo que vimos ayer, toda esa agua que podíamos calcular de los polos y el agua que queda todavía distribuida en la atmósfera, tendríamos sobre unos entre 3 y 10 metros. Eso es justo lo que se está ahora hablando, viendo de cuántas desapareció. Pero bueno, Marte es más pequeñito, entonces, bueno, que haya menos, que pasemos del orden de 3 kilómetros a, pues bueno, eso, entre 3 y 30 metros, depende donde lo mires, pero bueno, bajamos un par de órdenes. Pero en cambio, en Venus, que de hecho es relativamente, bueno, es muy parecido, de hecho, a la Tierra, de hecho está mucho más cerca, se formaron de la misma manera, Venus y la Tierra, tienen el mismo tamaño, pero en cambio tiene 100.000 veces menos agua. Y eso es algo que no cuadra. Después, también lo mismo, las nubes en la Tierra son de agua, en cambio en Venus de ácido sulfúrico, y después el CO2, que es el principal componente de la atmósfera. De hecho, todo esto aquí es CO2, hay un poquito de nitrógeno y todo lo demás que están aquí serían los gases traza, digamos, equivalentes a lo que comentaba ayer Bernard de ExoMars, que son, de hecho, esto sí lo sabemos y está bastante bien estudiado. Ahora justo hay que... estos gases traza son los que también nos pueden dar mucha información sobre las claves, sobre todo no de cómo está ahora, sino de cómo estuvo en el pasado. Lo mismo, Marte y la Tierra deberían ser iguales, pero no lo son. ¿Por qué? Esto es lo mismo también que comentaba ayer, Marte de un lado y Venus, entonces tenemos que establecer los límites de esa zona de habitabilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa principal? A ver si vuelvo atrás de esta diferencia. ¿Por qué Venus, si nos acercamos un poquito, de hecho menos de un 30% al Sol, tenemos obviamente más calor, pero tampoco debería ser tanto? La razón principal son esas nubes, el efecto invernadero, y de hecho Venus es el que se utiliza siempre de ejemplo, ¿no?, para todo esto. Tenemos esto es equivalente tanto para la Tierra como para Venus. La radiación solar. De hecho, en realidad, en la superficie de Venus tenemos menos luz de la que hay en la Tierra. En realidad, o sea, de hecho, se ve muy bien, ¿no? Si un día que hace sol, se está en la playa, de repente se nubla y cambia muchísimo la cantidad de luz. Eso que nuestros ojos se adaptan a esa falta de luz, pero en realidad el típico día, que es un día gris, cambia muchísimo la cantidad de luz que hay solo con unas nubes que probablemente tengan unos pocos cientos de metros. En el peor de los casos, a lo mejor varios cientos de metros, pero en este caso tenemos 60 kilómetros de nubes de ácido sulfúrico y CO2. En ese caso, en realidad, la cantidad de luz que llega a la superficie es muy poquita comparada con la Tierra. De hecho, el 70% de la luz que llega a Venus sale de vuelta. Por eso, de hecho, es tan brillante, porque es casi un espejo, o sea, el 70% viene reflejado. Entonces, llega muy poquito aquí, pero el problema es que esto se va calentando, el calor, la emisión térmica debería salir de vuelta, pero se refleja también hacia abajo y eso hace que se siga calentando y, digamos, se rompa el equilibrio y siga calentándose hasta temperaturas absurdas comparadas con las nuestras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que, volviendo también al tema del agua, esa es la pregunta de cuando haces comparación entre planetas, es que imaginemos, si tuviéramos un planeta muy frío, tal y como estamos relativamente bien. Si tenemos un planeta muy frío, toda ese agua estaría congelada en forma de hielo, con lo cual se queda ahí, está estable en principio. Y hay obviamente un poquito de agua siempre que está en la atmósfera. Este sería, digamos, el caso marciano, ¿no? Que hay un poquito de agua en la atmósfera y se ve cómo ese vapor de agua se disocia, de hecho, en las altas capas de la atmósfera, se ioniza y se puede ver los atomitos de hidrógeno y de oxígeno que van saliendo. De hecho, se ha medido en el caso marciano y en el caso de Venus cuántos átomos están saliendo en los dos casos. Si vamos al caso de la Tierra, tenemos ese agua ya está en estado líquido, algo de atmósfera, de vapor de agua aquí, de hecho lo suficiente justo para regular ese equilibrio perfecto que tenemos aquí, para que la temperatura no se desmadre ni por arriba ni por abajo. Y obviamente, bueno, tenemos también agua que sale por la atmósfera. ¿Qué pasa? Si seguimos aumentando la temperatura, no se sabe hasta cuánto,
De hecho, ese es el problema. Hay un punto aquí de equilibrio. Aquí, bueno, pongo 100 grados, que es la temperatura, obviamente, donde se evaporaría todo. Pero si subimos, aquí hay un límite en algún sitio donde este agua cada vez se evapora más, cada vez genera más efecto invernadero y también cada vez se escapa más. Entonces, ese es el problema, es justo, y eso es lo importante, por eso es tan importante estudiar Venus, que aquí hay un punto en el que ese equilibrio se puede romper y lleguemos a lo que se llama el efecto invernadero de efecto de escape ya, donde la temperatura en la superficie se dispare, todo el agua pase de la superficie, pase a la atmósfera y cada vez se evapora más, con lo cual entras en un, bueno, eso, se rompe el equilibrio. Entonces, justo importante saber, igual que hablábamos quizás de este lado, qué es lo que pasó en Marte, qué es lo que pasaría en Venus. Entonces, bueno, aquí sencillamente una de las cosas que sabemos, ya comenté antes, es la cantidad de agua que vemos hoy en día en Venus es 100.000 veces menos que en la Tierra y, bueno, con otros análisis, por ejemplo, la relación de deuterio se puede ver también que es mucho mayor que en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero, bueno, básicamente son demostraciones que, en principio, en Venus, si miramos teorías de formación, digamos, ponemos partículas aleatoriamente, digamos, en el sistema solar, como se van formando, en principio debería haber la misma cantidad de agua en Venus, en Marte y en la Tierra, ¿no? Proporcionales a su tamaño, de cómo se formaron, pero en cambio no ha sido el caso. Entonces, bueno, estos son distintas teorías. Quizás fue esa misma falta de agua la que causó digamos, que aumentara la rigidez de las placas tectónicas. Quizá sí hubo placas tectónicas y esa falta de agua hicieron que se resecaran, entre comillas, en términos geológicos, y fuera la que causara esa rotura. Bueno, en fin, son muchas teorías que, de hecho, también yo desconozco los detalles, pero, bueno, para daros una idea de el origen pudo ser muy similar. Entonces, en principio, nacieron en la misma zona, pero hemos acabado de manera muy distinta. Hay que tener más datos. Esto era hasta aquí, digamos, con los datos que teníamos de Magallanes de los años 90. Entonces, obviamente, la comunidad científica quería saber más y por eso se lanzó la siguiente misión, que fue Venus Express. A ver cómo voy. La misión Venus Express es la hermana pequeña, o el hermano pequeño de Mars Express, que es a su vez, bueno, es casi el hermano gemelo en realidad de Mars Express, y que es a su vez el hijo, más o menos, o hija de Rosetta. Rosetta, de hecho, tiene más o menos unos 3 metros de alto, es más o menos la misma estructura, cambiaban un poquito las dimensiones. Rosetta era un cubo de 3×3, más o menos, y Mars Express y Venus Express es un cubo de 1,4, o sea, una cosa más o menos así, de este tamaño. Y cambiaban también, obviamente, los paneles solares. Rosetta necesita unos paneles solares enormes porque estaba muy lejos del Sol. Mars Express necesitaba 7 metros, bueno, son 3,5 metros por cada lado, y aquí más o menos la mitad, ¿no? Porque estamos más cerca del Sol. El problema, sí que hubo que hacer muchos cambios, en particular poner otra antenita aquí. No sé si uno de los cambios principales es que Venus, bueno, está más cerca del Sol, con lo cual hay que aislarlo. En esta imagen no se ve, pero, bueno, se veía en la otra que estaba todo forrado de aislante dorado, de más aislante todavía que el que tenían las otras. Y en particular tenía que poner esta antenita porque, como comentábamos antes, Marte y Rosetta, de hecho, estaban hacia afuera. Bueno, en el caso de Rosetta ellos tenían más dinero, una misión más grande, y podían hacer que la propia antena se moviera. Tenía una antena que se movía donde hiciera falta, ¿no? En el caso de Mars Express, con una sola antena nos hace falta porque la Tierra siempre está hacia el mismo lado, visto desde Marte siempre está hacia adentro del sistema solar. En que el cambio, con respecto al Sol estoy hablando. Porque teníamos, en el caso de Marte, un lado, el lado, siempre podemos decir, vale, ponemos aquí la antena, este lado se ilumina siempre, pues siempre va a estar la Tierra y el Sol del mismo lado, y así ya apañamos. Y todo lo que necesite estar frío lo ponemos del otro lado y ya está. En el caso de Venus Express hay un problema porque la Tierra puede estar hacia el Sol o hacia el otro lado, depende de dónde estemos. Entonces tuvieron que ponerle otra antena.
Y bueno, en fin, hay muchos otros detalles que se pueden comentar, pero bueno, aprovechaba esta imagen para comentarlo. Entonces, bueno, decidimos lanzar esta misión aprovechando el diseño de Mars Express y de Rosetta, y se lanzó en un cohete Soyuz en el 2005, y esto aprovecho para comentar, esto es justo cuando están elevando el Soyuz, para comentar, si vimos antes las misiones rusas, cómo se iban lanzando, y esto es como la pinta que tiene un Soyuz. Aún hoy en día se siguen lanzando Soyuz, y de hecho se lanzó uno la semana pasada con unos astronautas y hubo algunos problemillas, pero son prácticamente de los cohetes más fiables que hay y tienen muy poquitos fallos, porque de hecho si lo comparamos con los cohetes que se lanzaban en los 60, es prácticamente igual. La tecnología, también por eso en lo que comentábamos al principio, la tecnología dio un paso de gigante cuando toda esta tecnología, que de hecho era militar originalmente, dio un paso de gigante ahí, ya empezamos a lanzar cosas, pero desde entonces no ha habido muchos cambios, salvo, de hecho hasta ahora, hasta SpaceX, que están revolucionando un poco el mercado, pero en realidad tecnológicamente no ha cambiado mucho. Sí han obviamente cambiado algunos detalles, en particular esta parte de aquí arriba, bueno, tiene otra parte que se llama el fregat, es otra fase, digamos, del satélite, pero principalmente la tecnología de lanzadores no ha cambiado demasiado. Y de hecho es el cuello de botella ahora que tenemos para seguir lanzando misiones, es siempre la potencia del lanzador. Y de hecho es prácticamente de lo más caro aún hoy en día. Entonces, bueno, esta es la trayectoria a Venus. Otra cosa a comentar, ayer comentábamos de la llegada a Marte, que es muy difícil llegar y frenar para llegar a Marte. Pero bueno, cuando llegas a Marte relativamente despacio comparado con la Tierra. La Tierra, de hecho, rota más rápido que Marte, ¿no? Entonces, para llegar a Marte, de hecho, tienes que, de alguna manera, frenar, ¿no? Al principio tienes que acelerar, pues frenar, bueno, es complejo, pero no llegas con tanta velocidad. En cambio, si llegas a Venus, está más cerca del Sol, con lo cual llegas mucho más rápido. De hecho, si visteis la misión Bepi, el primer día, de hecho, tardan muchísimo más. Estas trayectorias de Hoffman se llaman trayectorias de transferencia. En el caso de Venus y Marte son relativamente sencillas, porque bueno, tienes que dar un saltito, entre comillas, hacia afuera y un saltito hacia adentro. Pero a Venus y Marte funciona, a Júpiter funciona más o menos, pero ya, por ejemplo, a Mercurio no se puede hacer. Es demasiado rápido, no llega suficiente combustible. De hecho, para hacer este frenazo que tendrías que hacer en Mercurio, no llega con el combustible. Y de hecho, en el caso de Venus Express sí se hizo con combustible, de la misma manera que Mars Express, pero la órbita que tenía era muchísimo más larga. Y de hecho, la razón por la que acabó Venus Express y por la que todavía sigue Mars Express, entre otras cosas, es porque también por la cercanía al Sol, Venus Express necesitaba combustible constantemente para mantener su órbita. Entonces, bueno, llegamos a Venus con esta órbita polar, digamos, por arriba, y lo que hacíamos era observar Venus desde abajo. Bueno, aquí tengo otra. Bueno, esto fue una de las primeras imágenes, ¿no?, de llegada a Venus, y ya podemos ver muchísimo más detalle de lo que se veía, pues eso, 10 años antes, ¿no? Y vamos a ir hablando de esto. Básicamente, esta órbita polar y elíptica, como decía, es muy cercana aquí a unos, ya de memoria hace 10 años, unos 250 kilómetros por ahí, 250, 300 kilómetros de altura. Quizás esté aquí, mira, sí, estaba haciendo de memoria. 250 kilómetros de altura en el pericentro y en el apocentro a 66.000 kilómetros. Esto en realidad era muy útil porque podíamos sacar fotos muy alejadas cuando hace falta tener una visión global del planeta y muy cerca cuando necesitábamos mucha precisión. Y lo bueno, de hecho, cuando hicieron los primeros análisis se llama de análisis de misión, definir esta misión, cuánto combustible necesitas y demás, pues hicieron los cálculos y les salieron que la órbita que podían obtener con combustible razonable, pues le salía, pues no recuerdo ahora, pues no sé si eran 23 o 25 horas, ¿no? Más o menos le salía casi un día. Entonces dijeron, mira, esto lo redondeamos a 24 y apañamos aquí porque hay uno de los problemas
que hay siempre es con los pases. De hecho, aquí, tanto aquí como sobre todo en los centros de operaciones de Alemania, hay un montón de problemas de turnos, no solo del personal, sino de las propias antenas. Es complicado cuando hay visibilidad de una antena u otra. Venus, o sea, uno a nivel personal, pues es fantástico, y de hecho siempre lo decía el jefe de operaciones de SOC, Octavio, que decía que era el único jefe de operaciones que no tenía problemas por la noche porque él todos los días por la mañana tenía, obviamente, Venus está visible o por la noche o al atardecer o al amanecer, pero siempre tenía los pases prácticamente a la misma hora, todo estaba muy cuadriculado comparado con otras misiones, ¿no? Entonces, simplificaba mucho todo el sistema terrestre. Y bueno, en fin, objetivos científicos también, intentar averiguar todo lo posible del planeta, pero principalmente todo de la atmósfera. Porque esta misión no tenía un radar. Con radar ya teníamos muchísimos datos de Magellan, de Magallanes, pero teníamos que responder muchas preguntas de la atmósfera. Sí que podíamos, y lo vamos a ver ahora, ver la superficie, pero a través de la señal infrarroja. Y bueno, estos son los instrumentos, Virtis de primero, obviamente, porque era el más chulo y donde trabajaba yo, en Roma. Y después, eso, 2 espectrómetros más, otra cámara de media resolución, digamos, instrumento de plasma, instrumento de campo magnético. Y como decía, casi todas las operaciones basadas principalmente en la atmósfera, en medir todo lo que pudiéramos de la atmósfera. Esta es la técnica de ocultación estelar o de ocultación solar que comentábamos ayer, es ver cómo se pone el sol, literalmente, a través de la atmósfera, y después con este instrumento, con estos espectrómetros. Esto era muy interesante porque, básicamente, con las nubes, esta es la estructura más o menos que hay de las nubes, están entre unos 30 y 90 kilómetros, principalmente aquí, entre 50 y 70 están las nubes más densas, digamos, de CO2 y las nubes de ácido sulfúrico. Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando es de día, lo único que vemos es la parte alta. De hecho, esto es una imagen visible y, de hecho, como ves, no se ve prácticamente nada. Se ve solo la parte de arriba, pero no puedes ir más abajo. Hay demasiada luz reflejada, como veíamos antes. Pero si si miramos de noche, ya no tenemos el sol. Lo que tenemos en realidad es una linterna gigante. Tenemos un planeta entero a casi 500 grados que está emitiendo infrarrojo a lo bestia. Y ese infrarrojo sí que consigue pasar por las distintas capas de la atmósfera y, de hecho, lo que podemos hacer es como una radio, ¿no? Seleccionando la longitud de onda, podemos seleccionar, sí, la señal de infrarrojo, porque está caliente esto, pero también está caliente todas estas capas. Con lo cual, seleccionando la longitud de onda, podemos tener un mapa en 3D de toda la atmósfera. Y esto es una pasada, lo que podíamos conseguir. Entonces, primero, si seleccionábamos, bueno, como decía, algunas bandas, en particular a un micron, podíamos seleccionar, de hecho se ve por aquí, bueno, hay unas bandas en particular que, digamos, donde la atmósfera es relativamente transparente y ves literalmente el calor que emite la superficie. Si vemos un mapa de radar, esta vez es en otro color, pero para que os hagáis una idea, estas son las montañas que hay. Esto creo recordar es una zona bastante llana y baja, y estas son las montañas. Si hacemos un mapa de infrarrojo, obtenemos esto. Espera, a ver si me cuadra. Sí, vale. Ahora, ¿qué veis aquí? A ver si os cuadra. Vamos a centrarnos en esta de aquí, que se ve más claro. Esta montaña de aquí, este volcán principalmente, porque tiene unas estructuras que salen de ahí, vemos que está más oscuro que lo demás. ¿Se os ocurre por qué? ¿Qué quiere decir más oscuro? Esto, recordamos, es infrarrojo. Infrarrojo quiere decir calor, en principio. Está más frío. Básicamente, si subes a una montaña, hace más frío. Sencillamente, sabiendo la altura, se puede hacer un mapa de la temperatura, sabiendo, igual que ocurre en la Tierra, ¿no? Se puede hacer un mapa de la temperatura. A ver. Aquí. Bueno, esto es la idea, bueno, que es un proceso obviamente bastante complejo porque, de hecho, está todo mezclado. Tú cuando ves, estás viendo la señal que te viene
si estas son las típicas bandas que se usan para ver la superficie, en realidad está mezclado, porque en unas tienes, principalmente esta es la típica que se usa, en esta tienes superficie y un poquito de atmósfera, y en estas de aquí está todo mezclado, ¿no? Entonces es bastante complejo hacer este proceso, sacar la información de allí, de hacer lo que se llama el declouding en inglés, sería el quitar las nubes, literalmente. O sea, tienes que sacar la atmósfera de tu señal, ¿no? Es un proceso complicado, pero básicamente se puede obtener un mapa térmico como este, obteniendo con nuestra señal infrarroja. Puedes ver toda la superficie. Pero, claro, teníamos el mapa de altura de Magellan, del radar. Sabemos cuánto mide. Entonces, bueno, sabemos más o menos, tenemos unas reglas que con la altura varía la temperatura. Entonces, vamos a convertir el mapa de alturas de Magellan en un mapa de temperatura también. Y con eso podemos comparar ese mapa de temperaturas de Magallanes con nuestro mapa que tenemos ahora. Y así tenemos de verdad la diferencia en particular, bueno, de emisividad y muchas otras cosas, y podemos sacar muchísima información. Por ejemplo, la más alucinante es que había algunos puntos que estaban mucho más calientes de lo que deberían estar. Y después, bueno, esto también es un proceso muy complejo con también de estos cálculos de emisividad, porque, bueno, dependiendo del material que sea y demás, pero básicamente este descubrimiento lo que hizo es que había eventos geológicos, había formaciones geológicas que tienen una edad menor de 250.000 años, que eso, para un geólogo, eso es hace un ratito. O sea, para un geólogo esto no es nada. Eso quiere decir que, en principio, es básicamente activo. No, en edades geológicas quiere decir que es como hoy en día todavía hay actividad geológica en Venus, demostrado por estas señales geológicas, en el infrarrojo, ¿no? Otra cosa más es que cuando hicieron los mapas, básicamente estaba todo descuadrado. Estaba todo descuadrado con respecto a lo de Magellan. Dice, pero vamos a ver, Venus, este cráter no debería estar aquí, está un poquito más a la izquierda, pero no cuadra, o sea, no debería haber cambiado. Y de hecho se vio que el día venusiano, había cambiado de 6 minutos con respecto a 10-15 años antes, ¿no? Bueno, son 6 minutos, parece muchísimo. En realidad hay que tener en cuenta que el día venusiano son 243 días. De hecho, es una cosa particular que no comenté antes. El día venusiano es más largo que el año venusiano. Es una cosa un poco extraña, aparte de girar al revés que todos los demás. En fin, es un sitio bastante extraño. Pero bueno, el caso, lo más interesante es que había variado de 6 minutos. Es una cosa muy extraña. No debería variar en un plazo de una década. Obviamente los periodos de rotación planetarios varían, pero al cabo de miles, millones de años, no al cabo de 10 años. Entonces, esto, bueno, aparte del impacto que tuvo, ¿no? De hecho, esto, y lo traduzco, un mal día en Venus se vuelve incluso peor, porque dura un poquito más. De hecho, bueno, aquí están los valores, sí, exactamente, son 243 días. Esto, bueno, da lugar a muchas otras interpretaciones. Básicamente, una de ellas es que estos vientos gigantes que hay en Venus podrían estar haciendo que se frenara el planeta o acelerara el planeta, depende de dónde lo mires, hacia un lado o hacia otro, ¿no? Entonces, que la propia atmósfera sea la que esté frenando el planeta. Pero bueno, hay muchísimas teorías ahí que todavía están por explicar, ¿no? Entonces, bueno, seguimos a ver cómo voy. ¿Hasta qué hora me dejas, Miguel? Hasta y media, bueno. Si no, pues vamos a poner con preguntas también. Bueno, pues entonces vamos a ir rápido. Ahora nos voy a dar... No voy a ser tan pesado. Voy a lo que venís, ¿no? A ver imágenes bonitas y tal, y después me hacéis las preguntas y ya está. Bueno, la atmósfera, que es lo más importante que hemos ido a averiguar. Básicamente es esta enorme atmósfera con esta dinámica, ¿no? Básicamente, cómo funciona, la idea es que hay muchísimo calor que llega. Esta zona, digamos, del día se calienta muchísimo, entonces, en realidad sucede por todo el planeta, está muy caliente. Ese calor lo que hace es una convección, el calor sube hacia arriba y ese calor se distribuye y lo que va a hacer es va a acabar a los polos y vamos a ver lo que pasa después, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces tenemos ya, viéndolo muy cerca, hay una zona ecuatorial muy convectiva que va subiendo, digamos, las burbujas, entre comillas, de gas, y después va haciendo una espiral
hacia esta zona que vamos a ver después. Después, bueno, hay obviamente muchísimos estudios de todos estos cúmulos de las distintas zonas y demás, ¿no? Y también, obviamente, de cómo se van moviendo. Los estudios de viento, los compañeros aquí, en particular en España, estos compañeros que comentaba ayer de Bilbao son expertos en dinámica de todo esto. También, bueno, otra compañera italiana, todos estos mapas de vientos y lo que decía, todos estos vientos van haciendo una espiral hacia arriba hasta que llega ahí y a ver lo que pasa. ¿Os acordáis de este dipolo que comentábamos antes de Pioneer, que estuvo durante casi 30 años ahí la pregunta de qué era eso? Pues bueno, sí, esto es una imagen que hice hace 10 años. Si cogemos este espectrómetro maravilloso Virtis y lo apuntamos, esto creo recordar que era a un micron, a una micra, esto sería viendo la superficie, pero en realidad aquí tenemos mucha contaminación, estamos en el polo. En el polo quiere decir que tienes la luz del sol, si yo soy el sol, está viniendo por aquí, ¿no? Hay mucha contaminación, con lo cual no llegas a ver a través, ¿no? Entonces está una imagen muy ruidosa. Pero si empezamos usando esa radio, entre comillas, variando la longitud de onda o la frecuencia, podemos ir viendo otras cositas. Y hay algunas frecuencias, bueno, de hecho, longitudes de onda 3,8 y a 5, se pueden ver unos detalles y es básicamente el mismo dipolo, pero con muchísimo más detalle. Esto, de hecho, fue la órbita 38, recuerdo. O sea, 38 días después, ya de hecho, incluso en el primer día se vieron algunas imágenes, pero bueno, después de 8 años duró la misión, los primeros 2 o 3 años, estos son muchas de las imágenes. De hecho, no solo era un dipolo, de hecho, era una cosa que se movía de todas las maneras posibles y tomaba todas las formas imaginables, como en muchos casos sucede también en Saturno, por ejemplo, o en Júpiter, estos hexágonos que se ven, es un poco relativamente parecido, ¿no? Para que lo entendamos, al final es todo este gas que va llegando hacia ahí arriba y ahí arriba tiene un punto singular que al final ese movimiento tiene que tomar una forma geométrica y en este caso, bueno, era de un dipolo, en estos casos alguna vez un monopolo, digamos como una especie de remolino hacia abajo y en otros casos lo llamamos el tripolo, pues bueno, porque había estas formitas que se iban haciendo, ¿no? Y entonces ya teníamos por fin una imagen del lado diurno, el lado nocturno y aquí en el medio ese dipolo que va con ese gas que va yendo hacia abajo. Bueno, esto fue la primera publicación con todos los estudios en Nature, para que hagáis una idea del tamaño que tiene este enorme dipolo, unos 5.000 kilómetros más o menos de largo. Y después los estudios dinámicos de altura también y demás. Vemos, de hecho, que aquí más o menos está a unos 75 kilómetros de alto y aquí el gas va bajando, como decía. Y bueno, vamos con las imágenes bonitas. Esto es algunas de las cosas muy antiguas ya que hice en mi tesis hace muchos años y ver cómo se va moviendo el dipolo y cómo va rotando, ¿no? Básicamente es como un desagüe, entre comillas, ¿no? Que va, básicamente todo ese gas se va yendo hacia abajo y se va calentando. Cuando arriba está relativamente frío y según va bajando se va calentando cada vez más. Y eso es lo mismo, pero lo que se vería, digamos, a la altura de las nubes, ¿no? Lo que pasaría, esto es un poquito más arriba y eso es lo que está pasando por debajo en las nubes. Bueno, en fin, hay muchas otras animaciones de cómo se interacciona porque tenemos, de hecho, un bloque enorme de... no, esta no es la de altura, pero bueno, sí, aquí entre 50 kilómetros y 65 kilómetros. Tenemos básicamente un bloque enorme de unos 40 kilómetros que se mueve tridimensionalmente hacia abajo. Entonces, hicimos muchísimas imágenes, bueno, de todo tipo de cómo se movía esta estructura. Y después, ya a nivel químico no voy a entrar, pero bueno, básicamente todos estos descubrimientos mirando la atmósfera justo en distintas capas, a distintas alturas. Podemos ver las capas de emisión del CO2, las capas de emisión del oxígeno también. De hecho, esto es muy interesante porque básicamente cuando le llega la luz del sol, lo que hace es coge ese CO2, lo ioniza y separa las moléculas de carbono y de oxígeno. Y esas moleculitas, en realidad los átomos ya de oxígeno, se quedan por ahí libres y van viajando por todo el planeta y llegan al otro lado, se encuentran con otra molécula del otro lado y dicen, hola, ¿qué tal? Y se vuelven a recombinar y vuelven a emitir luz. Entonces, haciendo eso, se pueden hacer unos mapas muy chulos, bueno, de esa recombinación que ocurre del otro lado y ver cómo se van moviendo también por el planeta, ¿no?
Y no solo oxígeno y CO2, sino también hidroxil, NO, bueno, todas las moléculas que podemos observar y ver a distintas